Buenas. Recibo un cordial saludo, estimada profesora. Mi nombre es José Rafael Mendoza, estudiante de Derecho. En esta oportunidad vamos a cumplir con la asignación que vamos a hablar durante ella de los temas 12, 13, 14, 15 y 16 de nuestro programa instruccional de la materia, que es Derecho Probatorio por la modalidad SAIA. Bueno, el tema 12 compete a la prueba documental y vamos a empezar definiendo qué es un documento. Se entiende por todo aquel documento que sea escrito, puede tener carácter público o carácter privado, donde conste algo, se realice una obligación, se manifieste una voluntad, pero siempre y cuando se busque demostrar la existencia de un hecho ocurrido. En nuestro Código Procesal Civil, en el artículo 429, está en la parte probatoria de los instrumentos, y señala la doctrina que documentos e instrumentos tienen sus sinónimos. Y bueno, si citamos el 429, tenemos la especificación del Código Procedimiento Civil, tenemos la especificación de que es un documento o instrumento. También tenemos fundamento legal en el artículo 1355 y 1356 del Código Civil. ¿Cuál es la clasificación de estos documentos? Si atendemos a la naturaleza de la declaración que se presenta, tenemos los documentos dispositivos. Son aquellos que expresan lo que no expresan, simplemente expresan lo que dicen ahí, lo que se desea probar, lo que está materializado en el documento. En este caso puede ser una sentencia judicial. Tenemos el documento testimonial o afirmativo, que depende del testimonio de un tercero. Tenemos los documentos confesorios, que este ya es cuando una de las partes prueba, bien sea un recibo de pago, unas facturas, cualquier cosa que sea válida pero que sea de las partes. Documentos reproductivos, estos pueden ser cuando se estipula verbalmente un contrato entre las partes, se redacta el texto del documento a través de una reproducción. Esto atendiendo a la naturaleza de la declaración presentada. Si atendemos al sujeto al sujeto autor del documento, tenemos que son documentos administrativos, que son aquellos que emanan de una sede administrativa del poder público, de derecho público, por un funcionario que esté investido de competencia para realizar el mismo. Están los documentos públicos auténticos, que tenemos su fundamento legal en el artículo 1357 del Código Civil. Y tenemos los documentos privados, que son aquellos que se realizan entre partes. Ahora tenemos en el tema 13 la prueba por escrito. La prueba por escrito, como de la misma manera lo dice el tema, es una prueba escrita, bien sea de carácter público o de carácter privado, que tiene la finalidad de comprobar verazmente lo que contiene en ella, lo que dice esta prueba, el documento, como ya se lo dije, escrito, y dependiendo entre si es público o privado, tiene sus ciertas características. ¿Cuál es la diferencia de si es público? Que tiene más eficacia probatoria, es decir, la afirmación que hace un funcionario tiene que ser verdadera. Es decir, si un funcionario emite un documento público, se presume, porque es un funcionario que trabaja para un órgano público, que esto es veraz y tiene más eficacia probatoria en un proceso. También que el documento aportado como prueba que se ha emanado por un funcionario competente. Esto ya le compete al juez durante el proceso revisar si quien emanó este documento tiene la competencia para ello.
Un instrumento privado, documento privado, es aquel redactado y firmado por las partes, sin que sea necesario la intervención de un funcionario público o alguien que esté investido de figura pública, de funcionario, que le dé fe a esto de su veracidad. Bueno, eso básicamente es lo que conforma una prueba escrita. Se clasifican en dos, tanto la privada como la pública. Y la diferencia entre el documento público y el documento privado pues es esa. El documento público emana de un funcionario público, el documento privado emana de las partes. Esa es la diferencia básica como tal. Y la diferencia también más importante en la parte probatoria es que el documento público es más eficaz, mientras que el privado sí se puede convertirse en público, pero no tiene la misma validez probatoria. Sí tiene validez, pero este puede ser desestimado durante el proceso de acuerdo a lo que las partes aleguen. Con respecto al tema 15, la tacha de documentos. Bueno, tenemos que la tacha de documentos es la impugnación de una prueba. La doctrina dice que el derecho de impugnación es un derecho subjetivo, es decir, que corresponde a las partes. Y los actos jurídicos en general son susceptibles de impugnación, bien, así sea emanado por un ente administrativo. Este acto puede ser impugnado, para eso tiene su respectivo proceso administrativo. Esto ya es en la parte administrativa o en la parte contenciosa administrativa, para que se impugne la existencia o validez de la misma. También dentro de la tacha de documentos tenemos que se puede alegar que un documento ha sido falso, bien sea falsedad material, falsedad ideológica, o simplemente que ha sido alterado el documento existente con respecto a su contenido original. Entonces tenemos que la tacha de documentos puede ser alegando falsedad o, bueno, fíjense ustedes, aquí tenemos el artículo 1380 que dice: el instrumento público o que tenga apariencia puede tacharse con acción principal. Un segundo, disculpen que tuve un problema aquí con el video. Puede tacharse con apariencia de acción principal, o incidentalmente se puede alegar como falso cuando las partes alegaren cualquiera de las siguientes causales que establece el artículo 1380 y 1381 del Código Civil. Bueno, con respecto al tema 15, reconocimiento escrito reconocimiento del instrumento privado. Es lo que ya le había dicho, el acto privado emana de las partes, solamente de un trato entre ellas, pero para que éste tenga su validez probatoria es necesario que el documento, para que sea aprobado como actos, una figura de carácter público, en este caso un funcionario, le dé la validez al mismo, y este sea el que diga: sí, este documento puede tener validez probatoria. Las diferencias más claras entre un documento público y un documento privado es, en primer lugar, que esté presenciado por un funcionario público, mientras que el documento privado simplemente se da entre partes, como ya se lo mencioné. El documento público hace fe plena entre las partes y frente a terceros. En cambio, fíjense ustedes, el documento público es válido ante terceros, el documento privado no es válido ante terceros, solamente es válido entre las partes. El documento privado puede tener fuerza probatoria si lo reconoce un funcionario competente, pero más no la misma fuerza probatoria que un documento público.
fíjense ustedes el valor probatorio entre estos, es muy distinto. Y bueno, en último lugar tenemos la prueba de testigos, que es una prueba que ya la conocemos del derecho penal, pero es muy distinta porque en el derecho civil, que es el que estamos estudiando, el derecho probatorio, es aquella que es suministrada mediante la declaración emitida por personas físicas, distinta de las partes y del órgano judicial, que realiza pretensiones de hechos pasados o de lo que han oído o visto. Esto tiene su naturaleza jurídica, se encuentra en la propia esencia, la esencia de la confesión que esta persona busca realizar. Pero, a diferencia del derecho penal, un testigo es quien presencia el delito, bien sea un homicidio, un robo, un hurto, lo que sea. En el derecho civil tenemos distintas clases de testigos. Tenemos el testigo técnico o experto, que no está en el momento en que se realiza el contrato o la obligación o en que se ha hecho el daño, pero está en el momento de realizar una investigación, una experticia para lo que está calificado. Testigos mencionados, que son aquellos mencionados por un tribunal o solicitados por una de las partes para que aparezca como medio de prueba durante el acto procesal. Y por supuesto, para ser testigo se necesitan una serie de requisitos, bien sea durante el proceso o para que sea válido el testimonio que este testigo va a ofrecer. Los testigos también, así como la tacha de documentos, bien sea públicos o privados, también puede haber una tacha de testigos, porque la contraparte tiene el derecho de impugnar lo que el testigo dice, siempre y cuando alegándolo de la manera correcta y de lo que la ley lo establece. Y por supuesto tiene su respectiva oportunidad, que para la tacha del testigo estableció en el artículo 499 del Código del Procedimiento Civil. Bueno, esto ha sido un resumen de los temas, resumen corto y conciso, pero muy importante porque es la parte probatoria y es básicamente lo que nosotros los futuros abogados vamos a ejercer. Bueno, recibo un cordial saludo, hasta luego.